Sean todos y todas bienvenidos, bienvenidas a este acto de puesta en circulación del libro Experiencia de Dios y Poesía, 3 poetas dominicanos, de la autoría del maestro Roque Santos. Solicitamos en la mesa principal la presencia del director de la Escuela de Filosofía, el maestro Eulogio Silverio. Que pase también a la mesa principal el doctor César David, que viene en representación de la editorial universitaria Bonó. Que pase a la mesa principal el maestro William Mejía Chalas, coordinador de la Cátedra de Filosofía General de nuestra Escuela de Filosofía. Que pase también el autor de la obra, el maestro Roque Diomedes Santos Cueto. Agradecemos la presencia de los profesores Marcos Zavala, director de la Oficina Sectorial de Planificación y Desarrollo Institucional de esta Facultad de Humanidades, el maestro Gerardo Castillo, de la Escuela de Letras, el profesor Aridio Moya, de nuestra Escuela de Filosofía, el maestro José Ramón Suriel y el profesor Osvaldo Familia, que están aquí con nosotros también. Muchísimas gracias por su asistencia. Agradecemos también a los estudiantes que nos acompañan, especialmente a los estudiantes de la sección 93, que están conmigo también aquí, aprovechando este acto, ¿no? de esta puesta en circulación. Bien, para dar inicio formal a este acto de presentación de esta puesta en circulación, ¿no? de este libro, Experiencia de Dios y Poesía, 3 poetas dominicanos, de la autoría de Roque Santos, vamos a solicitar por aquí la presencia del maestro Eulogio Silverio, que nos dará unas palabras de bienvenida. Buenas tardes. Parece que el anterior tenía una pulgada menos que yo, aparentemente. Bien, en nombre de la Escuela de Filosofía queremos agradecer la presencia de todos ustedes aquí, a los profesores, los amigos, y sobre todo agradecer al profesor Roque Santos porque ha dedicado su tiempo a producir. Hay un vínculo entre Roque y yo, y es que de alguna manera nos dedicamos a conocer a Mocoso Puello, Francisco Eugenio Mocoso Puello, un autor o más bien un pensador que casi todo el mundo ha ignorado y no le tienen el cariño que deberíamos tenerle. Así que lo felicito, Roque, por tener tan buen gusto. Para la Escuela de Filosofía realmente constituye un honor tener académicos de ese tipo, del tipo que no solamente se dedican a la docencia en el aula, que ya es mucho y es bueno, pero que también sacan su tiempo para producir una obra que constituye un aporte para el presente y para el futuro de la nación dominicana. En ese sentido, entonces, me gustaría, en nombre de la escuela y en nombre de todos, agradecerle con un aplauso al profesor Roque Santos. Muchas gracias al maestro Eulogio Silverio por esas palabras de bienvenida. Recordarles o informarles a ustedes, los que están aquí, que este evento se está transmitiendo también a través de las redes sociales, en Facebook, en la cuenta de William Mejía Chalas y en YouTube en el canal Filosofía y Vida. Lo que tenemos hoy y que tendremos pronto en las manos es un parto de uno de nuestros profesores. Es una obra que, como decía el maestro Silverio, viene a aportar a nuestro acervo cultural. Es de la autoría del profesor Roque Santos. El profesor Roque Santos es investigador en la área de Humanidades y Filosofía. Es profesor a tiempo completo en esta Universidad Autónoma de Santo Domingo. También es profesor
en otras universidades e institutos de filosofía. Da clases de lengua y literatura también en el Colegio Babeque en secundaria, en el programa de Bachillerato Internacional. Roque Santos es doctor en filosofía por la Universidad del País Vasco. Tiene maestrías en educación y en lingüística aplicada. Ha publicado 2 libros, uno de cuentos con la Editora Nacional en 2005 y otro de ensayos sobre la poética dominicana con la editorial universitaria Bonó en el año 2023. Pero Roque también es Premio Nacional de Ensayo de este año recién pasado, ¿no? Del año 2023, por la publicación del libro Raza y Nación en la obra literaria de Francisco Moscoso Puello. Por algún tiempo, nuestro maestro se dedicó a la escritura de cuentos y en ese tiempo ganó varios concursos literarios, inmerso en el estudio de la cuestión racial y los discursos de la identidad dominicana. En representación de la editorial universitaria Bonó, que es la casa editora del libro que hoy se nos presenta, recibamos al maestro César David, quien tiene también unas palabras para nosotros. Estimado maestro Eulogio Silverio, director de la Escuela de Filosofía, estimado maestro Roque Santos, autor del libro que hoy presentamos, estimado maestro William Mejía, colaboradores de la editorial universitaria Bonó y de esta casa de altos estudios, maestros, estudiantes y público general que hoy nos acompaña. Buenas tardes. Es un honor para mí compartirles unas palabras al acercarnos al término de la jornada del día de hoy, que se ha vuelto propicia para presentar este aporte del doctor Roque Santos, Experiencia de Dios y Poesía, bajo el sello de esta editorial a la que tengo el honor de representar. La editorial universitaria Bonó, EUB, es el organismo encargado de la labor editorial del Instituto Superior en Humanidades, Ciencias Sociales y Filosofía Pedro Francisco Bonó. Por ello, se enfoca en publicar textos académicos correspondientes a estas áreas del saber. Los textos, bajo la sombrilla de la EUB, están debidamente agrupados en colecciones con intenciones bien marcadas, aunque es posible encontrar otros fuera de colección por la generalidad de su contenido. Diáspora Dominicana es la colección que se esfuerza por hacer comprender de manera crítica y exclusiva los fenómenos socioculturales, históricos y políticos que afectan las dinámicas dominicanas. Publica textos de investigadores que hacen vida académica fuera del territorio nacional y que se ocupan especialmente de comprender la vida y el impacto de los dominicanos que residen en el extranjero. Ensayos Bonó reúne estudios, debates, ensayos sobre problemas políticos, sociales y culturales, así como obras documentales que sirvan de herramienta para entender dichos problemas. Pedagógica Bonó publica ensayos y textos científicos sobre temas educativos. Se interesa sobre todo en trabajos de investigación y reflexiones que ayuden a mejorar la calidad de la educación, especialmente en República Dominicana. Pensamiento y Vida es la colección que dialoga con una visión cristiana del mundo. Reúne textos filosóficos y humanistas, parte de una visión del ser humano como ser libre y razonable, radicalmente abierto a una infinidad de posibilidades y en última instancia al infinito. La obra que hoy presentamos forma parte de esta última colección. No intenta, como dice su autor en el libro, ser un estudio literario, sino un rastreo de las huellas de una experiencia vital tantas veces debatida por los filósofos. Esta pregunta por Dios y por su existencia, su relación con el mundo
y dentro de él con el mismo ser humano. Ha ocupado la atención de pensadores de todas las corrientes y, desde luego, se ha actualizado con el pasar de los tiempos. Rahner, citado por Roque Santos en el libro, entiende que la experiencia de Dios es fundamental para la vida humana, que todos los seres humanos tienen una inclinación natural hacia Dios, que es un deseo innato de conocer y amar a Dios. Su teoría de la anonimidad de la experiencia de Dios deja claro que no solo en el marco religioso será posible este encuentro. Para Zubiri, la experiencia de Dios no es un asunto de conocimiento intelectual o de sentimiento religioso. Más bien, es una experiencia fundamental que surge de la estructura misma del ser humano. Zubiri llama a esta experiencia la religación. Heidegger opinaba que la poesía es el lenguaje de la instauración del ser, porque nos permite nombrar aquello que todavía no tiene nombre, nos permite abrirnos a lo nuevo y a lo inesperado, y nos permite desocultar el ser. Roque se vale de los filósofos para aplaudir la posibilidad que tiene el lenguaje poético y con ello los poetas de cruzar la línea divisoria entre la inmanencia y la trascendencia, asegurando a su vez que todos somos capaces de trascender. Cito a Roque: el poeta es un privilegiado porque en su oficio imagina y crea relaciones de arraigo con el mundo, y estas últimas son posibilidades de religación, es decir, de unión entre Dios y el ser humano a partir de lo real. Importante dejar claro lo siguiente: todo ser humano está llamado a la religación, a trascender desde la inmanencia de su realidad. Fin de la cita. La poesía es un lenguaje esencial para la vida humana. Nos permite comprender el mundo de una manera más profunda y significativa. Nos permite conectar con nuestro ser interior y con el ser del mundo. La poesía es una fuente de conocimiento, de belleza y de transformación. La poesía nos ha acompañado desde que recitábamos que los zapatitos nos apretaban y que las medias nos calentaban, sin ser conscientes del símil con el aferramiento y la calidez del amor materno. Más tarde, cultivamos una rosa blanca para el amigo sincero, pero desconocíamos que en un futuro estaríamos expuestos a las ortigas y cardos de las falsas amistades y de los amores incomprendidos. La poesía es un permanente ejercicio de creación e imaginación, así como es permanente la búsqueda del sentido de la vida, del sentido de sí mismo, del sentido del mundo, y dentro de esa vida, de ese mundo y de ese yo, inquieta anda la idea de Dios. Por tanto, aunque Roque Santos hoy nos comparta la diversa experiencia de Dios desde la poética de Domingo Moreno Jiménez, Freddy Gatón Arce y Franklin Mieses Burgos, la tarea de cuestionar, negar, aceptar o asimilar a Dios es individual, así como la trascendencia. Nos toca a nosotros interiorizar en el concepto de Dios, como lo podamos ir entendiendo en nuestros días, hasta lograr la experiencia de la religación, la experiencia trascendental que nos motive a coser, como Pascal, en la casaca de nuestra vida, las palabras que intenten resumir nuestra experiencia vital, nuestro fuego, nuestra experiencia de Dios. Gracias. Muchas gracias a César David por sus palabras de contextualización de parte de la editorial universitaria Bono. La editorial universitaria Bono, pueden seguirla en Facebook, Instagram y YouTube como @editorial Bono para ver esos trabajos de los cuales nos hablaba el maestro, y en la página web editorial.bono.edu.do. Quiero aprovechar para saludar la presencia también del doctor Alejandro Arbelo, un activo de nuestra Escuela de Filosofía, conductor del Archivo de la Voz,
Está también con nosotros el maestro Oscar Vázquez de la Escuela de Comunicación, el profesor Luis Manuel Ramírez de nuestra Escuela de Filosofía, y voy a pedir para el maestro Israel Peralta, que está con nosotros, un aplauso como felicitación de cumpleaños. Muchas gracias y felicidades, maestro. Bien, en este momento vamos a recibir el comentario sobre esta obra Experiencia de Dios y Poesía, 3 poetas dominicanos del maestro Roque Santo. Los comentarios vienen en la voz del maestro William Mejía Chalas. Bien, muy buenas tardes. Saludo al director de la Escuela de Filosofía, maestro Eulogio Silverio, al doctor Roque Santos, autor de esta obra, de la que nos tiene acostumbrada siempre a regalarnos estas exquisiteces cuando escribe. César David, coordinador de la editorial Bonó, doctor Marcos Zavala, director de Oceplandi, y con ello saludo a todos los amigos que están aquí presentes. Un dilema se me presenta al tratar de hacer el comentario de esta obra, y son 2 los dilemas. El primero, uno un poco jocoso, y el otro no tan jocoso. El no jocoso es que existe una postura de las lesios brevis, que se llaman lesiones breves, pero que a la larga son largas. Y la otra es un poco jocosa, es porque el papel del que comete un libro es lo mismo como le dijo un alumno a un profesor de homilética. Le preguntó: profesor, dígame de manera breve y que yo entienda cómo debe ser una homilía. El profesor le respondió: las homilías deben ser como las minifaldas. Y el estudiante preguntó: ¿y cómo son las minifaldas? Cortas, pegado a la realidad, mostrar un poco por sin develar el misterio. De modo que yo voy a hablar del libro sin citar en ningún momento al libro. He titulado estas palabras como la intrepidez de una lectura. El título de esta obra, Experiencia de Dios y Poesía, 3 poetas dominicanos, un libro redactado en una prosa muy bien cuidada, siguiendo una estructura gramatical convencional y como tal sin limitaciones rítmicas ni métricas como otros géneros como lo es el verso. Todas las oraciones de este libro están organizadas en párrafos y siguen una secuencia lógica y coherente, logrando así comunicarnos las ideas y presentándonos de manera lógico, poético, filosófico, literario, teológico, los argumentos y puntos de vista, ambos muy bien estructurados. De manera que en este libro nos encontramos con una prosa enriquecida, ya que el autor, el doctor Roque Santo, en múltiples ocasiones presenta los poemas de los autores estudiados, siguiendo la organización en versos, es decir, líneas individuales y estrofas, a su vez grupos de versos, apegándose siempre a la elección de la longitud y estructura que haya utilizado el poeta en cuestión, ya sea la calidad de la rima, la musicalidad de los versos, las distintas métricas, sin cambiar jamás las imágenes poéticas vívidas y descriptivas, así como las metáforas. Del mismo modo, respetó de los poetas estudiados el tono expresado a través del lenguaje y del estilo, y la economía de las palabras siempre y cuando así lo hiciesen los autores. En nuestra presentación no mencionaré ni un solo verso de los tocados por el autor, solo me he limitado a ver y develar lo que el autor ha colocado en alguna de sus letras. 3 son los poetas a los que se refiere el libro: Domingo Moreno Jiménez, Freddy Gatón Arce y Franklin Mieses Burgos. De Domingo Moreno Jiménez, nacido el 7 de marzo de 1894 y fallecido relativamente reciente, el 21 de septiembre de 1986. Es bueno destacar
que en 1921, junto a Rafael Augusto Zorrilla, Andrés Avelino, Vigil Dil y Francisco Ulises Domínguez, anunciaron en la revista La Cuna de América el nacimiento del postumismo, movimiento poético que patentizó el versolibrismo iniciado por Vigil Díaz en la segunda década del siglo XX. Mediante el uso de los elementos nacionales, fue considerado la figura más destacada de este movimiento literario y durante muchos años le fue otorgado el título de sumo pontífice, que a su vez ha sido catalogado como el más grande de los poetas dominicanos. Según el doctor Santos, Moreno Jiménez vivió guiado por una tríada que supo conjugar por su paso por este espacio temporal como fue la vida, la poesía y la religión. Este último tópico, el cual es al que el autor ha trabajado minuciosa y exhaustivamente en este libro, lo ha señalado como un misionero de la poesía, no solo por llevarla a donde quiera que iba, sino también por todo el peso que tiene el mundo religioso la palabra misionero. Que así no pudiesen existir las religiones sin las misiones. De igual manera, Moreno Jiménez asumió su misión en la vida como un misionero de la poesía. Por eso se entiende las características que moldearon la vida de este autor, a tal punto que si solo nos concentráramos en aspectos específicos, como señala el doctor Santos, este hombre era hombre religioso, en virtud de que sus compañeros de vida eran la meditación, el silencio y la contemplación. Por ello, no es de extrañar que el tema de la salvación del alma, una de las 5 características fundamentales de las grandes religiones, se encuentre en su poema Postumismo de manera implícita. Al analizar a este gran poeta, el autor del libro, el doctor Roque Santos, nos presenta aspectos fundamentales de ontología, al develar los conceptos de religación, trascendencia e inmanencia, que sin hacer exégesis literaria más allá de los conceptos esbozados en la poética de Jiménez, quedan al descubierto ante un escritor atento y de análisis agudo, al mostrarnos la comprensión de la naturaleza, de la realidad, las categorías fundamentales de existencia y las relaciones entre ellas a la luz del autor en cuestión. Al utilizar de manera concienzuda los conceptos de la naturaleza y la estructura fundamental de la realidad más allá de lo físico y empírico, tratando cuestiones abstractas y fundamentales como la existencia, la causalidad, la realidad, el tiempo, el espacio y la relación entre mente y materia. Moreno Jiménez, según nos presenta el doctor Santos, es un poeta metafísico desde el punto de vista filosófico, pero un pensador escatológico desde la disciplina de la teología. En tanto que lo infinito, lo divino, que se conjugan, como diría Homero, del sueño y la muerte, son 2 hermanos gemelos. Moreno Jiménez nos presenta que la inquietud del corazón de la que hizo mención de manera poética San Agustín solo se sacia con el amor, el pensamiento y la religión. En virtud, en esta última es donde se tematiza la presencia de Dios, o a decir de Roque, donde se da la experiencia religiosa, crece en la eternidad. En el análisis jimenista que magistralmente nos presenta el doctor Santos, encontraremos elementos de paradoja filosófica, como el no ser para ser siempre, que ya había sido expresada en los lejanos Parménides, Heráclito y, ¿por qué no?, en Platón y en el cercano Sartre. Pero más paradójico es la forma como nos ayuda a comprender dicha paradoja el autor, porque lo hace paradójicamente. A partir de estas categorías nos presenta cómo Jiménez nos ofrece un ser humano pesimista e indigno, donde necesita humillarse para poder ser ensalzado, como reza la frase bíblica. Como consecuencia, una visión que no viene dada para la pequeñez humana, sino por la grandeza de Dios. Aparecen otros elementos como el agnosticismo de realidad que nos circundan, no como negación, sino como imposibilidad de aprenderla en su totalidad. Ante la pequeñez humana y la grandeza divina y la no posibilidad de conocerlo todo, ni siquiera en un poner entre paréntesis, como afirma Husserl,
llega la visión religiosa cristiana de Moreno, de que ser hombre es autoanalizarse en apoderamiento de nuestra propia realidad que nos sobrepasa, pero que es nuestra. Como ya lo parafraseaba San Buenaventura, en la huella de la naturaleza se encuentra la mano creadora de Dios. De igual modo, solo en la experiencia contemplativa del mundo podemos transitar el camino hacia la trascendencia. Una paradoja interesante sobre la experiencia de fe, y es que ésta trae en cada momento de nuestras vidas una crisis que se bailotea entre la seguridad y la duda. La influencia religiosa en Moreno tendrá matices orientales como cristianos. Luego el autor presenta entonces a Freddy Gatón Arce, que nació en San Pedro de Macorís un 27 de marzo de 1920 y que muere el 22 de julio de 1994. Gatón Arce en 1962 fue escogido para dirigir y reorganizar la Escuela de Comunicación de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y en el 1966 fue elegido vicedecano de nuestra Facultad de Humanidades. Perteneció a la famosa época denominada Poesía Sorprendida, la cual se caracterizó por introducir varias novedades estilísticas y temáticas, entre las que se pueden mencionar uso del lenguaje cotidiano, buscando siempre una mayor conexión con la realidad, utilizando un lenguaje más coloquial y cercano a la experiencia cotidiana. Hubo una experimentación formal donde se exploraron nuevas formas poéticas y estructuras, alejándose de las métricas tradicionales y abrazando la experimentación en la disposición del verso y la disposición tipográfica. También utilizaron influencias surrealistas como la exploración de lo irracional, lo onírico y lo subconsciente, buscando una expresión más profunda y simbólica, así como tocar temas sociales y políticos de manera crítica, reflejando las preocupaciones y tensiones de la época. Inicia el doctor Santo con un título subjetivo que evoca la larga discusión teológica de cómo se hereda el pecado original si un individuo ha sido bautizado y uno de los efectos del rito de iniciación es la purificación de los pecados. Pero se juega entre un agustinismo histórico y la rectificación que hace el Concilio Vaticano II en cuanto a las relaciones coitales ya no solo son para la procreación, sino también para el disfrute de los cónyuges. Según encontramos en el libro, Gatón Arce es un individuo que nos regala una poesía eminentemente intelectual en el aspecto religioso, pero muy sensible en cuanto a lo social y un luchador ante la realidad social que golpea y golpea con el mazo duro y constante que lleva a una gran parte de la sociedad dominicana a la pobreza. Es un creyente que se sienta a dialogar con Dios, buscando explicaciones sobre las cosas que no puede entender de este mundo que le tocó vivir. De ahí que los temas que Arce trata en sus poesías, la creación del mundo, el amor y la mujer. El mundo es una dualidad anaximándica que al poder ser interpretada y asumida desde una visión estoica, es lo que hace posible que podamos vivirlo y disfrutar de las agridulces realidades que el mundo nos ofrece en cada sorbo de tiempo que podemos disfrutarlo viviendo, entre amarguras y alegrías, entre lo evitable y lo inevitable, entre lo uno y lo otro, entre el ir y venir, y un largo punto suspensivo. Dualidad que no solo es contraste entre las distintas tonalidades de los pigmentos que nos permite ver el iris, sino que como los engranajes de los relojes y de las ruedas de las carretas se ayudan uno con el otro. De igual manera, el mundo es lo que es, no porque en su ser esconda una esencia purísima, sino más bien porque en esa dualidad de lucha, de contrario, es lo que hace que el mundo sea lo que es y no otra cosa, aunque parezca el esencialismo de la estagirita en la metafísica. Entre varios de los análisis al que refiere Santo que Arce realiza sobre Dios, llama mucho la atención la forma como el autor desmenuza la expresión antigua de que a Dios hay que dejarlo ser Dios. Como si un ser finito tiene alguna manera, forma o poder de quebrar la voluntad de un ser infinito perfecto y con todas las características que Parménides aplicó al ser y que su maestro Genófanes le aplicó a Dios.
aunque Dios no pueda diluirse entre nuestro pensamiento. Así lo detectó Santos en los versos de Gatón. Pero para el poeta, una muestra fehaciente de la religación con Dios es el abandono total del cuerpo y alma ante una amada que permite no solo el goce epicureico lejano del hedonismo moderno, sino la imitación del hombre a Dios en cuanto al acto de la creación, aunque a distancia de la creación ex nihilo, porque ésta se realiza a partir del polvo que hemos venido y que conforman nuestros huesos, como lo relata el mito del Génesis o el de Dionisio griego. De manera que el creacionismo es un hilo que hilvana y teje los versos que sirven de vehículo para expresar su análisis crítico hacia el creador teísta. El principio marxista de que la conciencia del individuo es formada por la sociedad se materializa en Gatón en hacer suya la conciencia de las desigualdades sociales que arropan el mundo mientras éste lo siga haciendo. Y cuando no lo arrope es porque la pobreza es ya el mundo. Aunque con claridad meridiana los males son humanos y no del mundo, porque son fruto de las acciones inadecuadas de los hombres que, guiados por múltiples razones y emociones, hacen que la distribución de las riquezas y la igualdad ante las leyes solo sean discursos. Como maestro de la palabra y como inicia el Evangelio de San Juan, solo existe una base desde donde se construye la relación del hombre con Dios, y es la palabra. Aunque también esta palabra pueda marcar el abismo óntico entre el hombre y Dios. Diferentes frases evocan la presencia del diálogo entre Dios y el hombre, o la significancia de que el hombre es la medida de todas las cosas, como decía Protágoras, o que conocerán las formas de la naturaleza y serán como dioses, como decía Bacon. En fin, el autor presenta en Arce y en su hermenéutica literaria una carga de conceptos filosóficos que al son bailan un mismo ritmo, se abrazan a los términos literarios propios de un texto de esta naturaleza. Entre ese ir y venir, el poeta no acepta que el hombre sea mera proyección o anhelo de lo que quiere ser y no es, o a decir de San Agustín, de los males físicos, sino que es una prolongación de su acto creador y que por tal sentido el hombre, haciendo uso de la palabra, nombra las cosas y le da realidad divina. El poeta, como si abriera la caja de Pandora, pero con la miopía de que solo ve la esperanza ante las injusticias sociales, en lugar de hablarnos de Dios y entrar en las paradojas de Epicuro, lo que hacen es cuestionarlo. De manera que no hay un acto de negación de Dios, sino de descontento al sentirse abandonado como el Hijo del Hombre en el madero de la cruz. El tercer y último poeta tratado en esta obra, Franklin Mieses Burgos, que nació y murió en Santo Domingo, 1907-1976, pertenece también a la poesía sorprendida, acuñaba metáforas sorprendentes hasta llegar a lo audaz, que iba del colorido sensual hasta temas como sustractos oníricos, psíquicos y surrealistas, pero sobre todo ello sobresale su proclividad a describir el trópico, sol, vegetación exuberante y mar. Inicia el autor con un título sugerente a aquella rama de la filosofía que trata de conocer a Dios por la sola luz de la razón, la teodicea o teología natural, agregándole un apellido al título que evoca en el significante una paradoja, no así en los significados. Al decir de Santos, nos encontramos ante un poeta de un lirismo metafísico, el cual utiliza una serie de imágenes y de simbolismo que lo convierten en algunas ocasiones en hermético y místico, donde estudia, expresa, evoca o manifiesta su reflexión metafísica en torno a las esencias de las cosas, del ser, del tiempo, de la muerte, del conocimiento, entre otros conceptos fundamentales de la existencia humana y de todo lo que les rodea. Así como a Pitágoras todo era número, para Anaxágoras todo era homeomerías, para Leucipo y Demócrito todo era atómico, para Mieses todo es poesía. Pero su poesía era oscura, inaccesible o difícil de entender. Quizás no por decisión de complicar con lenguajes rebuscados o conjunción de figuras literarias pocas combinadas o con la construcción de lo que se pueda decir claro a ser de difícil entendimiento, sino que
para no abandonar la poesía, la cual era perseguida por el que perdura hoy en día de distinta manera en nuestra psique social, decidió escribir de esta forma para no reventar las venas de la inspiración y no encontrar dónde verter el torrente poético que iba y venía de cada parte de su torrente sanguíneo. En su visión antropológica y como visionista, sostenía que si se pierde lo concreto del ser individual en la difusa masa del concepto colectivo, se pierde la posibilidad de la percepción del hombre. No se estudia al hombre en masa, ni siquiera la sociología lo hace. Solo procura estudiar el comportamiento de uno en relación de muchos, y no de muchos en relación de uno, aunque luego de estudiar los uno, haga el estudio inverso entre lo uno y lo mucho, o lo mucho y lo uno. Por supuesto, este uno no es el de Plotino, aunque sí es posible que Plotino aparezca en sus poemas. En esta concreción de la realidad en que las cosas, al recibir la fuerza dadora de la realidad impuesta por el que nombra, es que a ella se le indilga la mundanidad, para bien o para mal. Del que las utiliza, porque a decir de Zubiri, las cosas no son buenas ni malas, aunque en algunos casos se utilicen para el bien o para el mal. En ese nombrar las cosas y darle sentido a los objetos y convertir las materias brutas en cosas sentidos, el hombre se convierte en el absoluto de su mundanidad. No así, en realidad absolutamente absoluta, sino en el forjamiento de su subjetividad, como diría Sartre en la famosa conferencia. De esta manera presenta Mises dos visiones de la realidad misma: la percibida, como diría Berkeley, y la no percibida por los sentidos, como diría Aristóteles, marcando esto los lineamientos de una vida responsable ante el mundo que nos rodea. En cuanto al problema de Dios, es una cuestión de fe. En su poema se explica el doctor Santos que aparecen una serie de problemas, algunos ya subsanados por la filosofía y la teología, muchos de los cuales vienen dados por una visión berkeliana de la realidad, a tal punto que maximiza al hombre disminuyendo a Dios sin negarlo. Incluso llega a afirmar que el hombre es un complemento de Dios. Como principio de la formación de la conciencia, asume que la conciencia individual es la fundamental en el hombre mismo y no la colectiva. Analiza conceptos como la muerte, la cual se visualiza en su construcción mítico con raíces cosmogónicas del mal. Sobre ello dialoga no solo de la experiencia de Dios, sino que en términos subirianos, mediante la religación del hombre y Dios, se ve el autor compelido a tocar una gran parte de toda fenomenología que nos circunda como animales diferenciados por nosotros mismos. Finalmente, les recomiendo al público presente que abrace este libro, Experiencia de Dios y Poesía, 3 poetas dominicanos, y que se sumerjan en las 90 páginas de extensión, organizada en 7 partes y redactado en aproximadamente 152 párrafos de denso texto, sin tomar en cuenta la transcripción fiel que hace el autor a cada uno de los poemas o fragmentos de poemas que son razón de análisis en esta obra. Y al usted comprar el libro a un módico precio de 150 pesos, le podrán pasar a usted 3 cosas posibles. La primera: si no tiene formación filosófica, literaria y teológica, aprenderán algunas cosas y otras le cautivarán como usted nunca lo había pensado. Segundo, con estas bases formativas se deleitará como el doctor Roque Santos entreteje los vastos campos de estos 3 saberes en una prosa exquisita. Y tercero, al comprar el libro y leerlo, se arrepentirá grandemente de no haberlo leído antes. Muchas gracias. Tremendas palabras del profesor William Mejía Chalas. El momento es propicio para agradecer y saludar la presencia del decano de esta Facultad de Humanidades, el doctor Gerardo Roa Ogando. Muchas gracias, decano, por su presencia. Con nosotros también la profesora Esmeralda Mojica, el maestro Román Castillo, director de Recursos Audiovisuales, y el maestro Félix Sangomás, director
de la Oficina de Apoyo a los Recintos, Centros y Subcentros de esta Universidad Autónoma de Santo Domingo. Qué bonita se ve esa sala. Sí, muchas gracias, maestro Roque. Hay silla disponible por aquí. Todavía nos quedan unos minutos para aprovechar las palabras del propio autor de la obra, a quien pedimos que pase por aquí, al doctor Roque Santos. ¿Cómo hacemos? Si quieren, las personas que están por ahí, acercarse. Déjenme ver, ¿cuánto tiempo tenemos? Son las 4:53, así que esperamos terminar a las 5. Y yo tengo 10 hojas escritas para ustedes, pero no la voy a leer. No la voy a leer. No siempre uno pone a circular libros y bueno, ya leerán eso por ahí. Quiero ser más espontáneo. Mientras el compañero, maestro, amigo y hermano William leía, yo decía, ha sucedido esta vez lo que yo he visto en otras puestas en circulaciones de libros, que quien comenta el libro entiende mejor que el autor y lo dice mejor que el autor lo que el autor quiso decir. Así que yo pido un fuertísimo aplauso para el maestro. Siempre pensaba yo, me tocó y ha sucedido lo mismo, ¿no? Parece el eterno retorno de Nietzsche. La historia se repite. Agradezco la presencia del decano. Como el decano es muy de WhatsApp, yo le mandé una invitación, pero no se lo recordé, entonces, pero siempre el decano ha brindado su apoyo a estas actividades y es aparte del decano, es también un amigo de travesuras y de lecturas, etcétera. O sea que no hay problema. Está perdonado por llegar tarde. Pero se le agradece enormemente su presencia. Y al maestro Eulogio, director de la escuela también, que está siempre apoyando estas cositas. Es un gran promotor de la filosofía. Tenemos muchísimas cosas en común. Aparte de ser puertoplateños los dos. También. Puertoplateños los dos. Y César ha leído unas palabras bastante comprometedoras y ha explicado un poquito la intención de esta editorial, que lo hace sin fines de lucro. Yo creo que es lo que debemos matizar. A veces las editoriales son con fines de lucro, es un comercio, es un producto que se va a vender, pero esta vez, como se lleva, necesita que le compremos los libros no para enriquecer un bolsillo, sino para posibilitar que otros autores dominicanos publiquen otros libros, porque esa es la idea de este tipo de editorial. Bien, que no se hace con fines de lucro de una persona o de una institución, sino para mover el mercado editorial y hacer unas publicaciones distintas a lo que se viene haciendo en lo común. Así que nadie sabe, la editorial Bonó, usted somete los libros, lo envía y ellos evalúan, ¿verdad? Sus trabajos para publicar, y si no vale la pena te dicen honestamente, mira, no va con las líneas editoriales o no. Así que tienen también una oportunidad las personas que escriben para enviar sus trabajos. Yo le voy a decir algo. Yo soy un campesino. Mi cultura es campesina. Incluso le digo a mis estudiantes de bachillerato, yo soy de la tradición oral y de la radio. Incluso
Yo oigo radio en AM. ¿Alguno de ustedes oye radio en AM? Yo oigo radio en AM. Todavía. Bueno, amplitud modulada. Es una palabra extraña, ¿verdad? Radio AM. Bueno, yo vengo de un campito del norte de Puerto Plata. Se llama Luperón. En mi municipio están muy bravos conmigo, porque todo el mundo me conoce y todo el mundo ha visto cómo yo he ido avanzando en los estudios, de una persona rebelde, inquieta y que siempre le gustaba estar solo y con un libro o una novelita de vaquero en las manos. Y los muchachos, ven a jugar, vamos a jugar, vamos al play. Y yo, no, espérate que estoy leyendo esto. A ser profesor universitario, publicar libros, ganar premios, etcétera, etcétera. La gente magnifica esas cosas. Ha visto que sistemáticamente, yo siempre digo, soy de Puerto Plata, bien, porque Luperón la gente no sabe. Entonces, mi compueblano está incómodo conmigo y que diga, usted es de Luperón y ponga luego Puerto Plata. Bien, siempre hay una tiranía ahí entre... yo soy de ese lugar y es un lugar muy religioso. O sea que la experiencia de Dios y la vida religiosa siempre ha estado conmigo. Estudié filosofía, se cuestionó muchísimo la experiencia. Estudié teología fuera del país porque quise cambiar el mundo y me metí a seminarista para cambiar el mundo. Después que tengo como 10 años y muchos estudios, digo, el mundo me está cambiando a mí. Entonces, esto es como que la motivación primera no era religiosa, no era, o sea, incluso cuando me dijeron, pero a usted le gusta ser cura, yo le decía, no, yo no quiero ser cura, pero quiero ser jesuita. ¿Es posible ser jesuita y no ser cura? Y me dijeron que no, que en ese momento no era posible. Y yo le dije, bueno, pues yo no quiero ser cura. Ni me llama la atención ni me gusta ser cura. Respeto a los que tienen vocación. Tengo grandes amigos con muchísima vocación, jesuitas y no jesuitas, y son curas de compromiso. Entonces, tenía mucho conocimiento filosófico, teológico, y luego una experiencia de Dios ancestral, tradicional, de rosario, de ida a misa, etc. Y leía mucha poesía. Entonces, yo me di cuenta que en los estudios de la literatura dominicana se había trabajado muy poco ese aspecto religioso, pero no era para hablar de religión sin más en la poesía, sino mezclando religión, la poesía, el sentido de lo que hablaba el compañero William, de la poesía como casa del ser, desveladora de aquellos misterios que no se pueden decir así con palabrita llana. Y estudios teológicos que dominaba muy bien. Y también estudios sobre análisis de textos, porque en mi estudio de teología, los profesores me decían, es que tú eres un bicho raro, porque nosotros intentamos enseñarte teología y tú te vas a análisis de los textos bíblicos. Y nosotros no queremos eso, queremos teología. Y yo decía, bueno, lo que más se acomoda es la teología bíblica. Y siempre me decía, no, pero no como tú la entiendes. Porque teología bíblica es hacer teología a partir de la Biblia. Y yo lo que hacía era prácticamente exégesis bíblico y análisis literario de la Biblia. Porque siempre tenía una suposición que me servía de axioma, que era que para mí la Biblia es el gran libro de literatura de la humanidad. Es parte de una comunidad de fe y se lee dentro de una comunidad de fe. Y eso es loable y respetable, hay que respetarlo. Pero es un gran libro de literatura. Entonces, si tú lo lees como literatura, creo que no afecta tu fe ni la comunidad de fe. Si lo lees con respeto y con delicadeza y
científicamente, podríamos decirlo, o literariamente. Es una escuela de literatura. Así que, no sé, tal vez esto sirva de motivación a que ustedes se acerquen al texto bíblico. Aparte de la lectura de fe, se puede hacer una lectura literaria de los textos bíblicos, y eso es lo que yo he hecho. Incluso en mis cursos de narratología, en donde utilizo la Biblia, lo aclaro, voy a hacer una lectura literaria de la Biblia. Entonces, acá, con estos autores, para terminar, yo escribí ese libro hace 20 años, estamos en el 24. Eso hace 20 años que yo escribí ese libro. Y estaba en mi computadora, ahí. Y después, cuando vino la oportunidad de subir tus archivos a la nube, yo los subí a las nubes, para que si me robaban las computadoras, y tenía varias cosas. Así tengo varios libros en las nubes, ¿verdad? Porque ahora tengo todo conectado a una memoria en las nubes. Por si me roban la computadora, no me roben los libros, que para mí es lo sagrado hoy en día, aparte de la familia y los amores y los amigos. Entonces, esos libros que tengo ahí, cada uno tendrá su propio tiempo de darlo a conocer. ¿Por qué señalo esto? Porque a veces tenemos mucha prisa. Es una sociedad de mucha prisa y queremos hacer demasiadas cosas y darla a conocer. Y si no la damos a conocer, nos sentimos como mal. No, cada cosa tiene su tiempo. Y las publicaciones, los libros, hay que dejarlos reposar y ver, y releerlo, y rehacerlo, etcétera, etcétera. Bueno, cuando hice ese libro hace 20 años, exactamente 20 años, 2003, 2004, ya yo no soy el mismo de hoy. Bien, hemos cambiado un poquito, a veces para mejor, otras veces para peor. El libro, releyéndolo hoy, yo me digo a mí mismo, pero qué interesante que uno haya producido una obra y que la obra te haya servido para dar sentido a lo que fui viviendo y a lo que he ido viviendo estos años. Por eso le digo, me gustó lo que dice William, de que cuando lo lean, digan, cóchale, ¿por qué yo no lo leí temprano? Porque yo lo hice pensando en que en el momento no encontré ningún libro que me permitiera interpretar lo que yo estaba viviendo. Entonces, a medida que fui escribiéndolo y leyendo a estos poetas, fui configurando mi propia vida. Bien, a mí me da mucha pena cuando yo escucho jóvenes y adultos que no leen, que dicen que no leen una obra. Señores, eso es fatal. Si usted no lee, no sabe de lo que se está perdiendo. La capacidad de la lectura y de uno comprenderse mejor a través de la lectura de otros autores es sumamente interesante. Yo entiendo ahora mejor mi libro a partir de lo que William comentó. Bien, igual es la lectura de él, y esa lectura que él hace es prácticamente una posibilidad de libro a partir de este. Fíjense la riqueza que brinda la lectura. Y la escritura es una posibilidad que está abierta cada día para nosotros. Le cuento esta situación personal. Antes de hacer ese libro, yo tuve que hacer un proceso de acompañamiento psicológico, espiritual, para abandonar la vida religiosa y pasar al estado seglar, ¿no? Laical. Entonces, en ese proceso, para que se haga mejor y para ser uno transparente, tiene que hablar con un profesional de la salud que conozca un poquito de las ambas cosas. Con la persona que me tocó hablar, era una persona bastante conocida a nivel psicológico, muy profesional, pero también a nivel religioso, una persona muy comprometida. Y ella me decía, ¿tú le has dado gracia a la literatura? Me decía ella. Y yo le decía, claro, todos los días. Sin literatura yo no vivo. Yo soy
y pienso dedicarme a la filosofía y a la escritura de textos filosóficos, pero sin la literatura yo no puedo configurarme como persona. Yo no puedo mirarme a mí mismo ni ver lo que yo hago cada día con un sentido, con un rostro, con una sonrisa, etc. Señores, la literatura salva vidas y leer poesía es lo mejor que una persona puede hacer. Se lo digo honestamente. Leer poesía es lo mejor que una persona puede hacer. Tenemos hoy muchas posibilidades de lectura. Yo recuerdo en mi niñez, nosotros uníamos, resolvíamos con 1 centavo y una novelita vieja de vaquero la posibilidad de leer otra. Llevábamos la novelita vieja y dábamos 1 centavo a un señor que tenía como una librería. Y eso era nuestro paraíso. Y después jugar pelota y hacer travesuras y comer mango, marotear mango, etc. Entonces, desde todo ese tiempo, regularmente y cada vez que puedo, evidentemente, hay momentos que uno está muy cansado y se tira a la cama, siempre tomo un poema, sea de quien sea, y leo el poema antes de dormir. Si es un autor, a veces me planifico. Por ejemplo, dije, bueno, voy a leerme todo Domingo Moreno Jiménez. Y cada noche leía un poema Domingo Moreno Jiménez. Voy a leerme todo Franklin Mieses Burgos. Cada noche un poema de Franklin Mieses Burgos, antes de dormir. Y confieso que dormía y duermo aún tranquilo. Y el otro día a trabajar como siempre. Bien, gracias por estar. Los jóvenes que son de mi grupo de la 4, bienvenidos. Si llegaron ahora, voy a pasar una hojita para me dijeron, ¿no? ¿Usted sabe? Tengo que obedecer, ¿verdad? Yo no quería, pero ellos me obligaron. Y los que están de otros grupos y los de las asignaturas virtuales, que veo que hay algunos y no nos conocemos presencialmente, ojalá podamos saludarnos, sobre todo los de la asignatura virtual. El libro está en venta ahí afuera y después yo estaré aquí, yo no me voy. Le agradezco a mis 2 hermanos de vino, ellos 2 son 2 hermanos, entonces han añadido un tercero, el maestro Wilson Genao, que está allá atrás, y otro maestro aquí delante, ellos 2 son hermanos, los llamamos los hermanos Genao, y siempre estamos juntos como una trilogía, como 3 patines, el señor juez y lo demás. Bien, entonces, gracias y confieso que su presencia me hace muy feliz. Gracias. Esto está funcionando. Ese aplauso fue de agradecimiento a las palabras del doctor Roque Santos. Ahora yo quiero que le demos un aplauso de felicitación por este nuevo hijo que ha parido. Felicitarlo. Felicidades, Roque. Y que los hombres no paren. Una payolita. Estoy preparando, ya está diagramado. Yo dije que yo voy a escribir 3 libros de cuentos nada más. Ya publiqué uno de 2005, agotado. Ahora viene el segundo libro de cuentos, con 200 y pico de páginas de cuentos. Está diagramado y lo voy a publicar con el dinero que me sobró de un premio y que la DGI no se llevó. Bien. ¿Puedo leer ahí en ese cuento? Y sobre el que tenemos en las manos, ¿no? Aquí el libro Experiencia de Dios y Poesía, lo pueden pedir así con el título acortado, Experiencia de Dios y Poesía, ¿no? El título completo continúa, 3 poetas dominicanos, pero usted dice Experiencia de Dios y Poesía y se lo van a dar si lo pide en el edificio Bonó,
en la librería Cuesta, en la librería Mamey, por tulibrosencasa.com, en la librería La Trinitaria y también para los de Santiago que nos están viendo a través de las redes, en el Centro León en Santiago. Aquí lo tenemos también, ¿verdad, César? Y le vamos a dar un descuento a los presentes también, ¿verdad? Entonces dice César que hay un 25% de descuento para los que lo adquieran aquí en esta puesta en circulación. Y se acepta tarjeta de crédito también. Ustedes ven, no hay excusas. Nosotros estamos en nuestra casa, la Facultad de Humanidades. Agradezco también la presencia del maestro Hidalgo, que está con nosotros. Estamos en nuestra casa, la Facultad de Humanidades, y aunque es nuestra casa, también tenemos un anfitrión, ¿verdad? El doctor Gerardo Roa Ogando, que es el decano de esta facultad. Yo quiero invitarlo por aquí para que nos dé unas palabras ya de cierre. Está también el maestro Juan de la Cruz. Bienvenido, gracias. Un aplauso para el decano. Bueno, muy buenas tardes. No me voy a excusar porque yo estaba leyendo y no se me había olvidado, pero dentro de la lectura el tiempo pasó demasiado rápido. Entonces cuando William me llamó, miré la hora y vi, le dije, yo voy, sí, yo voy, pero faltaban 9 minutos y yo no vivo tan cerca. Así es que no, felicitar a Roque Santo por su nuevo libro. Cuando vi el título, cuando él me lo mandó, Experiencia de Dios, dije, bueno, por fin el Señor lo ha tocado. Lo perdimos. No, pero está aquí con nosotros, es ganancia. Así es que nos sentimos muy contentos y por qué no felicitar a la Escuela de Filosofía por abrazar las publicaciones de sus profesores y crear el espacio. Eso está muy bien hecho. El hecho de que las publicaciones de los profesores, cuando un profesor escribe un libro, es bueno que las autoridades lo presenten, ¿verdad? Y le hagan el espacio. Eso dice mucho de esa escuela. Así que los felicito a todos los que han tenido que ver con la organización de este acto. Esta es su casa. La Facultad de Humanidades con sus escuelas están publicando libros frecuentemente. Ayer fue un libro del profesor Juan de la Cruz, que está aquí, Historia Social y Política de la República Dominicana. Y hoy tenemos Experiencia de Dios y Poesía, 3 poetas dominicanos. Ya yo vi el postumismo ahí a Domingo Moreno Jiménez, así es que me gusta esa idea que el lomo, yo también miro el lomo ya, o sea que sí, aunque estoy leyendo algo muy ahora inmenso, pero también esto predispone, siendo sincero, con la multiplicidad de actividades en las que uno tiene que participar. En nombre de nuestra facultad los felicito, le digo a Roque que la facultad siempre apoya a los autores, comprando algunos libros, se lo digo también a Juan de la Cruz, siempre y cuando se envíe una comunicación a través de su director, entonces nosotros lo colocamos en agenda y por lo general nadie se opone a ese tipo de actividades. No conozco ningún directivo y si no uno le pregunta, ¿y usted se va a oponer a que un maestro que publicó ese libro? Así que felicidades y vamos a los artistas, dije ayer, que verdad, que le gusta que los aplaudan. Quizá yo digo eso, Oscar, porque me creo artista sin serlo. A los escritores nos gusta que nos lean. Yo creo que eso es una falsa presunción de que escribir de que para uno. No, uno escribe para que lo lean. Y a mí me gusta que me lo digan. Hey, leí tal cosa. Yo me siento bien, no soy hipócrita. Así que vamos a leer a Roque, como ayer recomendé también que leamos a Juan. Vamos a leer a Roque. Y enhorabuena. Un fuerte aplauso, otro para Roque, sí. Damas y caballeros, jóvenes, maestros, maestras, compañeros, amigos, todos, muchas gracias por su presencia.